Hola a todos, soy Nicolás Arenas de Cruzado Pozo C y hoy tengo el honor de conversar con un ídolo absoluto de la Universidad Católica, jugador formado en casa, capitán histórico, parte fundamental de grandes campañas, incluida la Copa Libertadores del 93 y un hombre que dedicó toda su carrera a la franja. Estoy hablando por supuesto de Mario Rey. Hola, ¿cómo están todos? Un honor tenerte. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Ya, la pregunta, la separé por Sí. inicios. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el fútbol? ¿Siempre quisiste ser volante de contención? No, yo mi inicio en el fútbol de formación fue en Green Cross, una filial que tenía antiguamente Temuco. O sea, Temuco antiguamente se llamaba Green Cross y tenía una filial acá en Santiago. Y yo me fui y llevé a un amigo, a Leonel Barrientos, y lo llevé para entrenar y me puse a entrenar yo también. Me dieron la oportunidad y después de tanto entrenamiento quedé. Eso fue en el 78. Tuve 78, 79 y el 79 se disolvió y Alberto Fuyó me trae a la Católica en el año 79, a fines del 79, y empiezo a entrenar ese mismo mes, en diciembre tuvo que haber sido, y de ahí partí en el año 80 a pertenecer o ser parte del fútbol formativo de Católica. Segundo, ¿qué recuerdo tienes de tu etapa en las inferiores de Universidad Católica? Mis recuerdos son buenos y malos, porque como yo venía de otro club, venía también del barrio de Municipal Las Condes, tuve el choque social y ahí me di cuenta que más allá de esas 10 cuadras que envuelven a la población o la villa, hay otro mundo. Yo encontré otro mundo y ese mundo era la Católica. Y ese mundo era otras cosas, era disciplina, eran valores súper básicos y que yo no entendía, entonces, o que nadie me enseñó eso, excepto la gente más antigua del club o del barrio, que siempre te decía cosas buenas y te dan buenos consejos. Pero mis pares eran igual que todos, ¿no? Entonces, viví situaciones difíciles, complicadas. Veía que todos iban con sus papás, su mamá, su papá, primo, y yo iba solo, mucho tiempo. Entonces eso también me hacía tener reacciones que a lo mejor no debía haber tenido. Pero el club poco a poco me fue guiando, me fue formando como persona también. Y hasta llegar a ser el jugador profesional que fui en un momento determinado. La tercera pregunta es, ¿quiénes fueron tus referentes o ídolos en el fútbol cuando eran niños chicos? Mira, cuando chico no tenía, porque no veía fútbol. Solamente jugaba en el barrio, en la esquina, en el pasaje. Pero fue así un ídolo en que a mí me gustara mucho. Además no tenía tele para ver partidos, aunque sean amistosos, nada, no tenía nada, no tenía ni radio, no tenía nada. Entonces era muy pobre, entonces no podía acceder, no iba al estadio, nadie me llevaba tampoco. El estadio para mí era el de la población y ahí disfrutábamos sábado y domingo a concha, pero no tuve ídolo cuando chico. Después, cuando empecé a estar en la Católica, empecé a conocer gente. Cuando estuve en Green Cross nos dieron un carnet que tú entrabas gratis. Entonces aprovechaba y iba a ver partidos, pero iba a ver cualquier partido, digamos. Sin duda que la gente que estaba alrededor mío me decía un club u otro y los iba a ver, pero básicamente empecé a tener ídolos cuando empecé a entender de que habían equipos, se podía ir al estadio, cosas así. Fue ya de más grande. Y el primer ídolo que tuve fue, para mí, internacional. El nacional fue Bombalé, el internacional fue Toninho Cerezo, de Brasil. Ahora viene la sección de Universidad Católica. ¿Qué significó para ti debutar profesionalmente en la UCE y además hacer toda tu carrera en el mismo club? Bueno,
después de haber pasado tanto tiempo jugando en divisiones menores, aprendiendo, mejorando, la gira que fue uno de los, en ese tiempo el que más gira había ido. Entonces todo eso me sirvió para crecer como persona, como jugador, y una de las cosas importantes para poder llegar a ser profesional y poder mantenerse es que te valoren como persona más que como jugador. Creo que la Católica hizo un buen trabajo en ese sentido, y después como jugador también te valoraban mucho, entonces te ayudaban en lo suficiente como para que tú pudieras debutar y debutar bien, no tener estas lagunas de repente que pueda tener un debutante. Un orgullo, una felicidad, un trabajo arduo que tuvo la Católica, la gente que estuvo ahí, los asistentes sociales, los psicólogos, los entrenadores, el personal de apoyo, los profesionales de apoyo, tuvieron harto trabajo conmigo, pero dio sus frutos. Fue difícil, fue complicado, tuve mucho tiempo en las tinieblas, pero después salí y entendí de que esto podía ser mi futuro, mi profesión, y cuando lo entendí pude visualizar muy bien lo que tenía que hacer. ¿Y cómo era el ambiente en el camarín esos años? ¿Alguna anécdota que puedas contar? Mira, en general los ambientes en los clubes, en los camarines, siempre igual. El jugador de fútbol es muy alegre, siempre está con una sonrisa, un chiste, una broma, una talla. Entonces, afortunadamente en la Católica tampoco se pasan muchas penas, o sea, de estar muy abajo en la tabla y decir voy a bajar, donde empiezan a cambiar el humor, empieza a cambiar la presión, empieza a hacerse huella en cada una de las personas, de los jugadores. Entonces ahí empiezan los conflictos, pero en el caso de nosotros, por lo menos desde que debuté hasta ahora, siempre hemos estado arriba, siempre peleando algo, siempre Copas Internacionales, Copa Libertadores o saliendo campeones, entonces siendo protagonistas. Entonces los camarines son más fáciles de llevar. Y anécdotas, te puedo contar un montón de anécdotas, pero no sé si serán contables para un niño como tú. No, pero típicas de cosas y de palabras que se equivocan los jugadores, de repente poco conocimiento de alguna de cultura general que de repente hacen mella en los jugadores, pero en definitiva es un ambiente súper alegre, muy rico, sobre todo los que están peleando siempre un puesto, digamos, un lugar en la tabla de posición. ¿Cuál fue el partido más especial que jugaste con Lucero? Mira, siempre hacen esa pregunta y también hacen esa pregunta que dicen cuál fue el mejor plantel que tuviste o cuál fue el mejor campeonato que tuviste. Yo generalmente digo lo mismo, que cada partido que jugué con la Católica era igual de importante que salir campeón, porque para mí la Católica es todo. Entonces, elegir un plantel, elegir un partido en especial es difícil porque te podría nombrar 10 o 15. A lo mejor una persona que jugó muy poco puede tener algunos recuerdos, un par, pero cuando uno tiene la ventaja de jugar en muchos planteles, el abanico de partidos o de planteles o de jugadores importantes que estuvieron o que sean importantes para ti es mucho más amplio. Claro, entonces, para mí cada partido que juego en la Católica lo tomaba como una cosa muy importante y eso siempre ha sido, en mi vida ha sido así. Cada cosa que hago, lo que estoy haciendo es lo más importante que Estuviste en la histórica campaña de la Libertadores de 1993. ¿Qué recuerdas de ese torneo? Recuerdo los viajes, recuerdo los partidos, el esfuerzo, recuerdo que teníamos que llegar, estar un día en su casa y después partir de nuevo a concentrarse para jugar el fin de semana. Recuerdo momentos muy complicados, momentos muy alegres. Recuerdo la canción que teníamos como cábala.
Cada momento que vivimos en la Copa Libertadores lo recuerdo muy bien porque fue muy importante. Al final fue muy importante, pero lo tomamos como algo especial, sin saber a lo que íbamos a llegar. Pero lo tomamos como algo especial y lo fuimos haciendo especial. Cada viaje, cada concentración era algo especial. Desde la dirigencia hasta la parte deportiva, todo era más especial que otros campeonatos. Y así fue que el resultado que tuvimos. Fue una experiencia lindísima, no cualquiera puede jugar una final de Copa Libertadores. Llegar a esa instancia es muy difícil, pocos clubes lo logran. Entonces sentirse orgulloso de eso y para mí fue una de las experiencias más grandes que pude haber tenido, porque estaba toda Latinoamérica pendiente de ese partido, incluso en Europa también. Entonces eso uno lo valora mucho y le da la importancia que merece una final de Copa Libertadores. Como te digo, fue todo distinto. Después, ¿qué opinas del presidente del club? ¿Lo sigues apoyando como hincha? Yo siempre voy a apoyar al club como hincha, ganando, perdiendo, empatando. Para mí es así. De repente uno puede hacer alguna crítica. Realmente nosotros hacemos crítica constructiva, cosa que esto mejore, y esa es la idea de nosotros, como entrenador y como parte de ser trabajador de Cruzado. Pero siempre apoyando, siempre, nunca con mala onda, ni mucho menos. Siempre mi club va a ser el mejor de Chile, el mejor del mundo, el mejor de Sudamérica. Mi club siempre va a ser el mejor, y va a tener los mejores jugadores, y vamos a luchar por defender estos colores que son importantes. Después, ahora la posición. Jugaste como volante de corte, una posición de mucho desgaste. ¿Qué tan exigente era ese rol, especialmente en los Champions? Sí, mira, desde que empecé a jugar yo siempre me destaqué por correr mucho. Siempre corrí mucho. Tuve esa virtud de correr mucho y cuando no entrenaba corría y salía a correr porque me gustaba y era parte de mi esencia. Entonces, cuando uno está físicamente bien, mentalmente está mejor. Uno mejora todo lo que es todas las condiciones que uno pueda tener, mejoran mucho. Pero tiene que ir de una parte de activar la parte física para poder durar o pensar mejor en cada momento del partido. Entonces yo físicamente estaba siempre bien y eso significaba que a la hora de jugar estaba siempre bien, siempre tomaba buenas decisiones, tenía una buena actitud, todas las cosas buenas que tenía, mis argumentos futbolísticos mejoraban mucho y siempre estaban a tope. Entonces lo que me dijeron yo lo podía realizar. Entonces era muy fácil para los técnicos elegirme como un referente dentro de la cancha, porque entendía el juego y porque mi actitud en la parte física era extraordinaria. Entonces siempre me destaqué y siempre lo destacaron también los entrenadores y siempre fui como muy útil para cada entrenador el hecho que yo estuviera jugando en esa posición. Entendía muy bien el juego porque lo jugué desde muy chico y entendía qué cosas tenía que hacer cuando el entrenador me daba las indicaciones. ¿Cuál crees que es la principal virtud que debe tener un buen mediocampista hoy en día? Hoy en día, como digo, físicamente hay que estar 100%, al 200%, porque así su condición técnica mejora mucho. Y ahí la técnica creo que es importante, en el sentido de pasar bien el balón, aparte de quitar, ¿cierto? Pasar muy bien el balón. Y hoy en día en cada una de las posiciones la toma de decisión también es importante. Entonces yo creo que eso estamos fallando en algunos volantes de contención, que la toma de decisión no es la correcta y no está al 100%. El dársela a quien hay que dársela, dónde hay que dársela, cuándo hay que dársela, en qué posición tengo que estar. Todo eso son tomas de decisión que uno tiene que estar muy clarito para poder realizarla bien. Y técnicamente hoy en día
Los volantes de contención, los mejores volantes de contención, son los jugadores que corren mucho más y que técnicamente son muy buenos. Y los otros la toman decisión. Y después, ¿hay algún jugador actual en el fútbol chileno que te recuerde a tu estilo o que te llame la atención como juegan en tu posición? Para mí es Gary Medel. Para mí Gary Medel juega un poco como jugaba yo. Ahora, con ese Gary que hace 10 años que jugaba, metía con todo físicamente, este Gary es otro, pero en esa posición él trata e impone eso. Indudable que la juventud agrega lo que es la parte física y agrega lo que es ir más arriba a lo mejor. Él estaba en este momento en una posición de ordenar, de correr también, quitar, pero más de ordenar que otra cosa, pero además juega. O sea, entonces eso lo hace mucho más destacado. Ahora viene la parte de reflexiones. Mirando hacia atrás, ¿hay algo que habrías hecho distinto en tu carrera como jugador o entrenador? Como jugador yo creo que haberme cuidado mucho más. Hoy en día el nivel de profesional que uno debe tener para destacar es mucho más grande, es mucho más potente. El cuidado que uno tiene que tener, la tecnología que se usa también es diferente, las metodologías también son distintas. Antes corríamos 1 hora trote y ahora no hay para qué hacerlo y uno físicamente mejora mucho. Imagínate con la tecnología y la metodología que hay hoy en día, hubiese entrenado yo, hubiese sido mejor físicamente o mejor técnicamente o hubiese tomado mejores decisiones. Yo creo que eso es importante señalar. En el caso mío, haberme cuidado más, haberme exigido mucho más, no haber solamente confiado en lo que yo tenía en ese momento. Si bien lo entrenaba muy bien, pero pude haberlo hecho mejor. Yo creo que lo pude haber hecho mejor. Y lamentablemente las lesiones me complicaron mucho mis años de carrera. Y después, pasaste también por la banca de los C como DT. ¿Qué aprendiste de esa etapa y qué te dejó como experiencia? Aprendí muchas cosas. Creo que fue una etapa, aparte de estar en la Católica, yo después me fui a Naval, de Talcahuano. Esas dos experiencias, una institución que tiene todo y otra institución que no tenía nada, ni presidente tampoco tenía. Era presidente, pero tampoco era presidente. Entonces me enseñó mucho, yo creo que es lo que me indicó que era lo mío. Y lo mío era la formación, no ser entrenador profesional. Y como persona crecí mucho. Creo que una de las cosas grandes que pude tener en ese sentido es crecer como persona, crecer como entrenador, formador. Y eso también, además me fui solo al sur, y eso también me hizo crecer como persona en el sentido de estar solo, depender solamente de mí, manejarme mejor en ese sentido, y creo que lo hice bastante bien y me ayudó mucho para mis relaciones. Las relaciones humanas también son importantes. Viví experiencias muy fuertes, tanto acá como en Naval, y eso te hace crecer. Mentalmente estoy mejor preparado, pero no para ser profesional, en el sentido de entrenar. ¿Y qué consejos le darías a un joven que quiera hacer carrera del fútbol profesional y mantenerse vigente en un solo club como lo hiciste tú? Es difícil, porque si hace todo lo que le digo, se va a tener que ir al extranjero, van a pedir del extranjero. Pero para ser profesional, realmente que el nombre profesional lo lleve al 100%, no a medio. ¿Entiendes? O sea, que realmente sea profesional. Esto es 24/7, todos los días. Uno tiene pocos años para ser profesional y poder recaudar lo que va a tener para toda una vida. Entonces, no recaudar solamente plata, sino que hacer cosas para que te dure toda la vida y tengas una buena jubilación, ayuda a tus padres, o a tus primos, a tus hermanos, a las personas que sean. Después vas a tener familia, entonces
Si uno quiere ser realmente profesional, uno tiene que ser realmente profesional. Cuidarse, saber que esto es diario a diario, estar presente en cada uno de los entrenamientos, no creerse el cuento antes de tiempo, no pensar en la pinta, en el pelo, en los aros, en los oros, en el celular o la mejor mina, no, o la mejor mujer o polola que pueda tener, o la mejor pinta, digamos, lo más importante es disfrutar y no dejarlo de lado. De repente los chicos llegan hasta cierto punto y dejan el fútbol a un lado y lo demás es lo más importante, eso es todo al revés. ¿Cómo le afectó la muerte del Momoto? A todos nos afectó mucho, fue muy difícil digerir eso, esa situación, porque nosotros lo vimos. Apenas se tiró él, se cayó, lo que tuvo que haber pasado. Lo vimos, salimos y lo vimos ahí en el suelo, entonces esa imagen nos impactó a todos y bueno, fue difícil. Yo creo que hasta el día de hoy es difícil digerir eso. Más de alguna vez me he puesto a pensar por qué lo hizo y si no lo hubiese hecho, qué hubiese sido, no sé. Muchas cosas, entonces caló muy fuerte, fue muy duro, extremadamente duro, pero afortunadamente pudimos salir adelante, pero se nos complicó la vida, sobre todo los que compartíamos más con él. Y ahora, pregunta rápida, así tipo ping-pong. El mejor mediocampista chileno de la historia. Yo. Mejor mediocampista, chuta. Es difícil. Para mí, no, tendría que elegir 4 o 5. Para mí, un buen jugador fue el Gary Medel de la Católica, Felipe Gutiérrez, un buen volante de la Católica. Un estadio que te marcó. San Carlos de Apoquindo. Viene el extranjero, bueno, el del Barcelona, y el del Ajax, lo vimos, el de Feyenoord también. Es un impacto ver y estar ahí en las instalaciones, vestirse, jugar, un lujo. Un delantero difícil que te tocó marcar. Marcar. A mí yo me tocó marcar más volante, Junto Espina de Colo-Colo, Leo Rodríguez, difícil de marcar, difícil en esa época, eran muy buenos jugadores, se marcaban bien y me costó, pero lo fui alineando a son de varias patadas que le pegué y un manotazo, así que me la arreglé muy bien. Un DT que te marcó como jugador. Ignacio Pérez, creo que es el papá futbolístico mío. Me entrenó con las divisiones menores, nos preparó para estar en el primer equipo, nos hizo debutar a muchos en el primer equipo y nos formó también, sin querer queriendo, nos formó también como entrenadores de fútbol formativo. Y después, si no hubiera sido volante, ¿en qué otra posición te había gustado jugar? De puntero, era puntero derecho. No sé si era muy bueno, pero destacaba, tenía velocidad y jugaba bien. Pero había otro que era más rápido que yo, entonces tuve que dedicarme a volante de contención. Ya se te olvidó. Muchas gracias por esta entrevista. Gracias por darme el tiempo de ese tiempo para hacerme una entrevista. Para darte. Para darte, sí. Muchas gracias. Está bien.